Vamos a continuar como la segunda parte de la idea de negocios, ¿cierto? Recuerden que esta competencia de emprendimiento está dividida en tres grandes partes. Esas tres partes está dividida de la siguiente forma. Entonces, primero hacemos como un reconocimiento de ese perfil personal, o sea, cómo somos nosotros y cuáles son esas características emprendedoras personales que realmente tenemos, ¿cierto? Y eso no quiere decir que nos vayamos a descalificar para ser emprendedores, sino porque eso nos ayuda como a mirarnos al espejo y a identificar que hay cosas que tenemos que mejorar, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, por eso fue que la evidencia entonces nos pidió que realizáramos un análisis DOFA y de ese análisis DOFA, pues ya nosotros empezamos de una forma introspectiva a planear o a crear o a consolidar estrategias para mejorar nuestro perfil, ¿cierto? Entonces, miren, esa fue la primera parte. La segunda nos invitaba entonces a elaborar un pitch de una idea de negocio, ¿cierto? En donde a través de la resolución de unas preguntas, de 4 preguntas muy concretas, en donde nos decía, hey, analicemos qué es lo que está pasando afuera, cuáles son los problemas. A partir de esos problemas, ¿qué soluciones nosotros consideramos que se pueden tener presentes o que se pueden desarrollar para poder dar respuesta a esas necesidades o a esas problemáticas, ¿cierto? Luego analizábamos como un segmento de clientes y luego pues poníamos y ya empezábamos a identificar esa capacidad que pudiéramos tener para poderla desarrollar, ¿cierto? Todo bajo el lente de la innovación. Revisando esas ideas, muchachos, me doy cuenta que ustedes tienen muchas, o sea, hay mucho potencial en lo que han venido desarrollando, ¿cierto? Yo creo que incluso en las devoluciones que es el que les hice a las actividades, en las retroalimentaciones de la calificación, se pudieron dar cuenta. Gratamente sorprendida con ustedes, muchachos, y felicitaciones, ¿cierto? Y pues yo creo que no es el momento de bajar la guardia. Vamos entonces a continuar como con ese nivel que ustedes vienen trabajando. Y en este momento, entonces vamos a comenzar a socializar ya la tercera evidencia de esta competencia, ¿cierto? Hoy vamos a trabajar específicamente lo que es el modelo Canvas y sobre ese modelo Canvas es que se va a desarrollar esa idea que ustedes ya plantearon, ¿cierto? Mire, el pitch que era lo que hacía, plantear como una idea. Ahora vamos a desarrollar esa idea ya de una forma muchísimo más concreta, o sea, vamos a preguntarnos sobre unas condiciones específicas para poder identificar la viabilidad de esa idea en el mercado. Listo. Entonces, jóvenes, voy a empezarles compartiendo la pantalla como para que entremos en materia. Muy bien. Me dicen, por favor, si están viendo mi pantalla. Chicos, muy bien, listo, Viviana, gracias. Entonces, recuerden una cosa, si hay dudas, si hay preguntas, si hay inquietudes, como yo voy a empezar ya a hacer la presentación, entonces no los voy a ver. Por favor, abren el micrófono y participan. Listo, muy bien. Entonces, vamos a mirar primero la guía de aprendizaje, que es lo que nos dice, ¿cierto? Entonces, la guía de aprendizaje nos dice que estamos trabajando sobre esta evidencia, específicamente de la guía de aprendizaje 1, de la actividad de aprendizaje 2, y esta es la segunda evidencia de esa actividad de aprendizaje, o sea, todo lo que tiene que ver con la idea de negocio. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a desarrollar un modelo Canvas de esa idea que anteriormente planteamos. Entonces, ¿qué nos dice? En esta evidencia, el emprendedor o el equipo emprendedor, en este caso lo realizamos de forma individual, desarrollarán y analizarán la matriz Lean Canvas, que permitirá identificar de una manera más clara las características de su emprendimiento. El modelo, como herramienta para definir y crear un modelo de negocio innovador, se simplifica en 4 grandes áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. Miremos entonces cuál es la estructura, ya desde el punto de vista visual, ¿cierto?
o de esquema del modelo Canvas, ¿cierto? El modelo Canvas, como nosotros podemos ver acá, está compuesto por 9 campos, por 9 estructuras, en donde nos están diciendo, y miren que acá abajo vamos a encontrar la definición de cada uno de ellos. Entonces, miren, la primera nos va a pedir que definamos ese problema que ya, pues, al que vamos a atacar, ¿cierto? O sea, nuestra idea es una solución. Entonces, antes de plantear esa solución, pues planteemos el problema. Entonces, acá nos piden, en este primer cuadro, mírenlo, se los estoy señalando, problema, nos piden identificar la situación problemática que se va a solucionar con el negocio. ¿Listo? El segundo cuadro es la solución, ¿cierto? En donde acá que nos están pidiendo describir la solución y sus características para entregar la propuesta de valor, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la solución o cuál va a ser ese mecanismo que nosotros vamos a utilizar para darle solución a ese problema anteriormente planteado? Denme un momento, por favor, muchachos. Listo, volvamos. Como tercer punto, hablamos de la propuesta única de valor. Nos dice que ahí debemos explicar las propuestas de valor que se ofrecen a los actores relevantes de la solución. Entonces, miren, cuando hablamos de una propuesta de valor, ahí es donde estamos hablando de ese componente diferenciador. Ay, es que mi solución es un transporte, sí, pero ¿cuál es ese componente diferenciador que tiene tu transporte? ¿Cierto? Ah, no, es que mi transporte está dirigido específicamente a no sé, a la población que vive en las zonas rurales, ¿cierto? Vi, por ejemplo, otro trabajo muy interesante que hablaba de una aplicación para poder, con un GPS, para poder identificar específicamente en dónde estaba el transporte, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas muy interesantes. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir cuál es ese componente innovador, cuál es esa propuesta única de valor que yo le voy a hacer a ese segmento de clientes o a esas personas a las que voy a considerar mis clientes. Muy bien. Vamos entonces con el cuarto. Ventaja injusta. Definir la ventaja que ayudará a que los actores relevantes conozcan la propuesta de valor de la solución, mantenerlos enganchados y aumentar el número de actores que benefician la propuesta de valor. Cuando hablamos de esta tal ventaja injusta, estamos hablando de esa forma de relacionarnos, ¿cierto? ¿Cómo realmente yo voy a generar esas condiciones de relacionamiento con mis clientes? Una cosa muy interesante, cuando hablamos del relacionamiento, es cómo hago yo el contacto con ese cliente, pero permito que ese cliente incluso quede enganchado dentro de ese producto, de ese servicio que yo le estoy ofreciendo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos una característica o vemos cuando vamos a un centro comercial, normalmente estamos buscando una atención personalizada. Miren, ahí cómo es el relacionamiento con los clientes personal, ¿cierto? Pero también encontramos incluso, por ejemplo, últimamente los bancos han venido ofreciendo un tipo de relacionamiento muy interesante que es, por ejemplo, a nivel telefónico. Entonces ya te llaman y te dicen, doña Claudia, mire, lo que pasa es que el banco le tiene un asesor personal. Súper chévere. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que identificar todo eso. O sea, ¿cómo vamos nosotros a hacer para poder relacionarnos con nuestros clientes? Hay otra forma de relacionamiento que es el autoservicio. Básicamente, mi aplicación es ingresar a una aplicación, solicitar un vehículo y que el vehículo llegue. Ah, entonces mire que ahí usted no tiene contacto directo con el cliente, sino que todo es a través de la mediación de las tecnologías. Ahí es donde encontramos nosotros este tema del relacionamiento con los clientes. Muy bien. Vamos entonces a hablar de ese segmento de clientes. Acá ya nosotros vamos a hablar específicamente de las características específicas que tienen nuestros clientes.
cuál es el rango de edad, si son hombres, si son mujeres, si son adolescentes, si son niños, si viven en la costa, si viven en el interior, ¿cierto? Si utilizan transporte marítimo, aéreo, no sé, o sea, ¿cuáles son esas características específicas que tienen esos clientes? Ahí debemos definirlas porque es muy importante. ¿Listo? Muy bien, miren lo que nos dice. Identificar los actores más relevantes relacionados con la situación problemática y la solución para los cuales está diseñado el modelo de negocio, ¿cierto? Entonces, acá ya nosotros vamos a decir, ay, pues si mi transporte es un transporte rural, pues obviamente mis clientes van a ser ¿quiénes? Pues van a ser las personas que viven en esas zonas rurales, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a montar un negocio en donde voy a prestar servicio única y exclusivamente para las mujeres. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el tema de las mujeres se ha vuelto muy complicado en el transporte público, inseguridad, peligros, robos, violaciones, bueno, una cantidad de cosas. Entonces yo como mujer puedo decir, ah, no, voy a montar una línea rosa de transporte público para mujeres. Y mire que se ha tratado de establecer eso en el mercado, pero no se ha podido todavía. Vamos a darle ingreso a Viviana y continuamos. Listo, jóvenes. Continuamos entonces. Luego nos preguntan por las métricas claves, ¿cierto? Esas métricas claves, ¿qué es? Es medir la satisfacción de los actores relevantes con la solución. O sea, acá nosotros vamos a tratar de indagar no solamente, pues nosotros sabemos que hay unos productos o hay unos servicios que son similares a nosotros, a los que nosotros vamos a ofrecer. Entonces vamos a empezar a identificar como ese nivel de satisfacción real que existe en el mercado. ¿Cierto? Ahí es donde nosotros vamos a empezar a entender a través de la recolección de esa información de cómo está realmente nuestro público, si está satisfecho o no está satisfecho. Incluso miren que esa información nos va a ayudar a validar de una forma muy certera esa propuesta de valor que nosotros le estamos generando a nuestro producto o a nuestro servicio. Bueno, muy bien. Vamos entonces con los canales. Estamos en este punto. Los canales nos habla de que debemos determinar a través de cuáles van a ser esos canales a través de los cuales se comunicará y se entregará la propuesta de valor a los actores, ¿cierto? Entonces, mire, acá estamos hablando de los canales de comunicación. Por ejemplo, profe, es que como mi segmento de clientes es relativamente joven, entonces yo voy a utilizar canales de comunicación muy interesantes, por ejemplo, como las redes sociales, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando que estoy trabajando en un segmento de mercado para adultos mayores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo mío es la especialidad en transporte de adultos mayores, en donde los estoy acompañando a hacer vueltas, a hacer una cantidad de cosas y aparte de eso soy su medio de transporte seguro. Entonces, mire que yo no puedo decir que mis canales de comunicación van a ser las redes sociales, ¿cierto? Por lo general, los viejitos no utilizan ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni nada de esas cosas. Entonces, según esa calidad o esas condiciones que tengan mi segmento de cliente, pues voy a establecer o a estructurar esos canales de comunicación y de distribución del servicio o del producto. Muy bien. Seguimos entonces con una estructura de costos. Esa estructura de costos básicamente nos está preguntando, hey, ¿cuánto puede valer el establecimiento de ese producto o de ese servicio en el mercado? ¿Cuánto te costaría poner ese servicio en el mercado? ¿Cierto? Entonces acá por eso nos están preguntando por cómo podrían ser esos productos, esos costos variables de los productos vendidos, los costos de adquisición de clientes, ¿cierto? Que muchas veces vamos a necesitar bases de datos y todo eso, costos de distribución, costos operacionales, ¿cierto? Entonces, básicamente cuando nos están preguntando costos, nos están diciendo, hey, ¿cuánto estipula usted o en cuánto podría estar estipulado la creación o el establecimiento de este negocio?
¿cierto? Pero a su vez, ya la novena parte y la última ya nos dice, bueno, vamos a hablar entonces de los ingresos. O sea, ¿en cuánto podría estar estipulado? Mire que acá estamos hablando de cuánto nos cuesta y acá estaríamos hablando de cuánto podríamos estar en capacidad de vender o de poner en el mercado, ¿cierto? Entonces vamos a hablar y vamos a ver acá. Los flujos de ingresos es definir cómo se financiaría la solución, o sea, un modelo de ingresos, valor de tiempo de vida del cliente, impresión, margen bruto. Acá vamos entonces a hablar de todo lo que nos puede generar en ingresos nuestro negocio. ¿Listo? Bueno, muchachos, acá vamos a tener en cuenta que la matriz a trabajar se puede elaborar en un archivo tanto de PowerPoint como de Word, ¿cierto? O sea, ustedes lo pueden elaborar en cualquiera de esas dos plataformas, pero sí lo van a presentar en un modelo de PDF, ¿cierto? Específicamente en el espacio que dice modelo Canvas de emprendimiento, ¿cierto? O sea, vamos a ir a los entregables, a la guía de aprendizaje uno, a la fase uno, que es realmente donde está nuestra guía de aprendizaje, y buscamos entonces el espacio modelo Canvas del emprendimiento. ¿Listo? Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes hasta acá. ¿Alguna vez habían escuchado hablar del modelo Canvas? José, contame. Sí. Instructora, pues que haya escuchado el modelo Canvas, no. De pronto sí lo había entendido de otra forma, pero no lo había, pues, no lo había conocido así como modelo Canvas. Ah, bueno, listo. Pero la pregunta mía, instructora, qué pena, y Tranquilo, muy, dale. muy buenas tardes, no le había dado las buenas tardes. Buenas tardes, José. Instructora, lo que pasa es que, bueno, nosotros, digo nosotros porque nosotros hicimos la primera actividad en un grupito de A3. Ajá. No sé si nos equivocamos y como usted acaba de decir que ahora esta evidencia va a ser individual, entonces no queda la duda porque ya le... Ah, vengan, vengan. Sí, tiene toda la razón. Ustedes presentaron la evidencia en grupo de 3 personas. Listo, no Sí, hay sí. ningún problema. No, no hay ningún problema. Sigan trabajando así como están en el grupito. Ah, bueno, instructor, esa era la duda que teníamos porque sí ya habíamos hecho la segunda evidencia pues en el grupito de A3, entonces nos quedaba ahí la inquietud. Perfecto, no, sí, tienes toda la razón. Si esa evidencia la hicieron, si el pitch lo hicieron en grupo de 3, entonces esta evidencia la siguen en equipo colaborativo, no hay ningún problema. Ah, bueno, instructora, muchísimas gracias, muy amable por la... Listo, con mucho gusto, muchachos. Bueno, hemos escuchado hablar entonces del modelo Canvas, muchachos. ¿Alguno de ustedes? Cuando nos hablan de un modelo Canvas, recuerden que estamos en emprendimiento. El modelo Canvas es esa estrategia metodológica en la que nosotros nos apoyamos para poder plantear el esquema del negocio, ¿cierto? Es como si nosotros fuéramos a echarle segundo piso a la casa, ¿cierto? Antes de echarle el segundo piso a la casa, entonces ustedes se sientan con sus familias y ¿qué hacen? Empiezan a hacer el plano de cómo quisieran que fuera la distribución de la casa, ¿cierto? Básicamente, muchachos, el modelo Canvas es el mismo. No podemos estar todavía hablando de un plan de negocios porque un plan de negocios es supremamente grande, ¿cierto? Por eso hablamos de un modelo. El modelo es como ese esquema, es como ese mapa, es como esa maqueta inicial en la que vamos a empezar a buscar mucha información para empezar a validar, ¿cierto? Es la primera información que nos va a decir, hey, sí, ese negocio puede ser interesante, puede tener buen futuro en el mercado. O también nos puede decir, no, definitivamente huya de ahí porque no hay nada que hacer. Ya está saturado el mercado, hay demasiada o puede haber demasiada competencia o definitivamente el nicho de mercado está migrando hacia otras tecnologías y hacia otros servicios, o sea que es un producto o un servicio que ya viene en declive, ¿cierto?
Entonces, miren que este modelo, la elaboración de este modelo antes de aventarnos a empezar cualquier negocio es muy importante, ¿cierto? Es plantear, es plasmar, es modelar, es planificar esa idea, ¿cierto? Con eso nosotros vamos empezando a garantizar y a darle como un paso estructurado y ordenado a ese trabajo que tenemos que realizar, ¿cierto? Miren incluso que es una cosa muy bonita. Empezamos por el problema, no empezamos por la solución, sino que empezamos por el problema, ¿cierto? Cuando nosotros identificamos ese problema, es cuando automáticamente se nos ocurren las ideas y esas ideas son las que nos van a ayudar precisamente a desarrollar o a suplir esas necesidades en el mercado. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer una cosa. Dudas, preguntas, inquietudes, cuéntenme. ¿Por qué están tan callados? Bueno, en fin, si tienen en el transcurso de la actividad, ojo muchachos, por favor, no se queden callados. Si tienen algún inconveniente, si no entienden, si cualquier cosa pasa con el tema de la actividad, comuníquense conmigo. Yo estoy constantemente conectada en el computador en línea, ¿cierto? Entonces, o me ponen un correo electrónico o me escriben a través del cajoncito de mensajería. Listo. De todas formas, esta sesión entonces ya la voy a organizar y voy a montar entonces la grabación de la sesión en línea para que todo nos quede muy claro. Listo. Jóvenes, ¿cómo vamos? Bien. Bueno, yo creo Sí, que están con... señora. Sí, José, señora. cuénteme. No, quedamos bien, instructora. Nosotros alcanzamos a enviarle la evidencia hasta el día de ayer temprano, porque tuvimos un inconveniente allí, entonces No hay aún problema. está pendiente de pronto para que usted la pueda ver, la califique y nos diga entonces ahí si hay algo Tranquilo. que... No hay problema, José. Dale, no te preocupes. Yo la reviso y les hago las devoluciones pertinentes. ¿Listo? Sí, señora, muchísimas gracias, instructor. Bueno, jóvenes, entonces nada, mucho gusto haberlos saludado y nada, entonces ya saben que cualquier inquietud, cualquier duda se comunican conmigo y muchos éxitos con esa nueva actividad que van a desarrollar. Y hasta la próxima semana. Hasta luego, chicos, que estén bien. Hasta luego, instructora, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.